Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecer muy especialmente la presencia del señor Presidente de la República, de la señora Vicepresidenta, del Secretario de Presidencia, del Prosecretario de Presidencia, de nuestro Subsecretario del Ministerio de Trabajo, de la Directora General, de todo el equipo de dirección del Ministerio de Trabajo, de autoridades del Banco de Previsión Social, de INEFOP, de INACOP, representante de Naciones Unidas, representantes de cámaras empresariales y muy particularmente los funcionarios del Ministerio de Trabajo y de los organismos que coparticipan en este esfuerzo, porque su trabajo ha sido el que ha permitido este evento que para nosotros es realmente muy importante y lo es también para el gobierno. La presencia de las principales autoridades lo demuestra. Yo quiero en particular hacer una referencia a quien viajó especialmente para estar hoy acá y que lamentablemente está engripado y no puede estar, que es nuestro uruguayo al frente de la Dirección de Estadística de OIT, Rafael Díez de Medina, que fue además el impulsor de esta idea, fue quien nos propuso la posibilidad de incorporar el sistema de información del mercado laboral en Uruguay y unirse a otros países que también lo han hecho, y que realmente esta etapa que termina hoy, que es la primera, como se decía muy bien por parte de Gerhard, que además le agradezco haber participado en este evento, dado que Rafael no podía estar presente, la verdad que es un paso muy importante. La participación de, por un lado, el Ministerio de Trabajo junto con el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de Previsión Social en esta primera etapa. Como se decía muy bien, la idea es que este proceso sea un proceso que incorpore al resto del sector público, pero también al sector privado. Las fuentes de datos, los orígenes de la información son múltiples, y cuanto más se incorporen, más rico va a ser el resultado y las oportunidades de utilidad que, como decía bien Daniel, no es solo para las organizaciones, las instituciones, para el gobierno o para los actores sociales, sino también para los propios individuos. Yo creo que esta primera etapa es una señal. Estamos en presencia de un instrumento de una enorme potencialidad, es algo que además se ha desarrollado en otros países de América Latina y que Uruguay también se suma en esta instancia, que además tiene una característica. La información no es solamente en relación al empleo, sino también a datos de seguridad social y de negociación colectiva. Acá vamos a tener una fuente de información multidimensional que realmente va a ser muy útil para los distintos actores. Y aquí paso a destacar algo que me parece muy importante, particularmente en relación a lo que supone el trabajo del Ministerio de Trabajo. Nosotros, gobernar es, obviamente, atender las necesidades inmediatas y resolverlas. De eso tenemos particular preocupación y ocupación, pero también es tener la capacidad de sembrar y construir instrumentos de mediano y largo plazo. Y muchas veces lo urgente, como dice el dicho, se lleva por delante a lo importante. Lo urgente también es importante, por eso hay que atenderlo, pero además hay cosas importantes que en el fragor del día a día corren el riesgo de ir quedando para atrás. Este justamente es un ejemplo de que no estamos dejando para atrás cosas que son realmente importantes. La construcción de este proceso, la construcción de este instrumento, del sistema de información del mercado laboral, es justamente pensar no en lo inmediato o no solo en lo inmediato, sino en el mediano y en el largo plazo. Darle al país un instrumento que va a trascender la gestión de este gobierno, que va a ser seguramente seguido por los próximos gobiernos y que se van a continuar como aportes, porque
Yo estoy convencido de que, y esa vinculación que se hacía entre el CIMEL y los sistemas de intermediación laboral, que justamente coincide que en esta semana se está realizando un seminario internacional con el apoyo de la cooperación española y de la OIT, para justamente generar los mecanismos de intermediación en el empleo, porque nosotros hemos tenido una importante recuperación del empleo. Yo diría que estamos contentos, nunca satisfechos, porque hay que seguir avanzando, pero sí contentos porque los datos de empleo del Uruguay de hoy son similares a los de un par de años previos a la pandemia. Ya no volver a la prepandemia, sino incluso mejores que en los años anteriores a la pandemia. Pero sigue habiendo desafíos grandes de accesibilidad al empleo, sigue habiendo asignaturas pendientes con respecto a colectivos que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral, particularmente los jóvenes, la diferencia en materia de género, el tema de las personas con discapacidad, temas regionales que hoy particularmente nos están afectando, y este instrumento ayuda a que realmente ese proceso de mejora del empleo continúe, porque la información, la articulación de las bases de datos, y este es un trabajo que uno mira y dice, acá tenemos una plataforma, construirlo es realmente un trabajo muy complejo, entre otras cosas porque, como dijimos al principio en el Ministerio de Trabajo, convertir registros administrativos en datos utilizables desde el punto de vista estadístico, es una tarea extremadamente compleja y la verdad se ha logrado avanzar de una forma que nos hace estar orgullosos, tampoco satisfechos. Hay que seguir, quedan las siguientes etapas para que pronto tengamos una nueva instancia como esta en donde podamos decir incorporamos al resto del sector público y luego otra que incorporemos a los registros que desde los actores privados están ocurriendo. Y termino diciendo algo que ya se dijo, pero que me parece muy importante. Es clave la actualización de la información. De nada sirven las plataformas si lo que hay allí es información perimida, vieja, etc. Entonces, ese desafío que Daniel destacaba y que obviamente comparten los tres organismos que integramos la gobernanza del CIMEL, que es que trimestralmente se incorpore una actualización de indicadores, es lo que le va a dar vida y utilidad a este sistema que hoy estamos dando este primer paso de concreción. Así que estamos muy contentos y a seguir trabajando. Muchas gracias. Agradecerles la presencia, en particular al señor Presidente de la República, a la señora Vicepresidenta de la República, al Secretario y Prosecretario de Presidencia, al Ministro de Trabajo que nos acompaña, al Subsecretario de Trabajo y ahí aprovecho a todo el equipo del Ministerio de Trabajo que nos acompaña hoy, pero que nos acompaña en el trabajo más cotidiano también. Agradecer también a las autoridades que nos acompañan en la mesa, a Gerard Reinecke, experto en empleo de OIT Conosur, que nos está acompañando hoy, pero que además se nos está acompañando en un seminario internacional que venimos realizando sobre la construcción de un sistema nacional de orientación laboral y que desde el lunes vino expresamente para estar con nosotros. A Federico Segui, su director del INE, en él saludamos también a todo el INE y a su director, pero a Federico de modo especial porque ha sido una parte bien importante de este proyecto, que la verdad que ha estado siempre trabajando codo a codo con nosotros, a la representante del BPS, a Mariela Lazo, que hoy está representando al BPS, pero que también ha sido de los equipos que se ha arremangado y que ha trabajado en la construcción de este portal que para nosotros es muy importante. A los representantes de INEFOP, tanto del Poder Ejecutivo, de las cámaras empresariales como de trabajadores, a las cámaras empresariales que nos acompañan, a los equipos técnicos del INE,
de modo particular a Nubia y a Andrea, que además han estado liderando todo el equipo de trabajo y se han arremangado, y buena parte del trabajo que estamos presentando hoy es lo que ellos han hecho. También a los equipos técnicos, como decíamos, del BPS y de la Dirección Nacional de Empleo, ahí a Carolina da Silva representando a la unidad estadística, pero con ella también a Tania y también a Gonzalo, a Mauricio Vidal, coordinador de formación profesional de la Dirección Nacional de Empleo, pero también a Viviana y a Ramiro y a todo el equipo que ha estado trabajando y que han hecho estos posibles. Al presidente de INACOP, que nos acompaña también aquí, al representante de las agencias de Naciones Unidas, que también nos está acompañando, y a las demás autoridades. El CIMEL, Sistema de Información del Mercado Laboral, surge por dos razones. Por un lado, es parte del plan estratégico que realizamos en 2020, que tenía que ver con el proyecto 2020-2025, y era uno de los ejes fundamentales que teníamos desde la Dirección Nacional de Empleo, que buscaba, por un lado, generar información confiable, información estadística acerca de qué está pasando en el mercado de empleo. Y allí, en esta primera etapa, estamos presentando datos estadísticos que provienen del Instituto Nacional de Estadística, del Banco de Previsión Social y del propio Ministerio de Trabajo, que busca generar información, por un lado, para instituciones que son tomadoras de decisión, instituciones sobre todo que tienen que pensar en términos de política pública y en términos de formación, donde pretende decir cuál es el estado, qué es lo que está pasando hoy en el mercado de empleo, es decir, cuáles son aquellos puestos que son más demandados y dónde son más demandados, cuáles son los sectores que crecen, cuáles son los sectores que tienen mayores problemas y dónde están ocurriendo esos crecimientos, esos problemas, cuáles son las demandas de competencias o cuáles son las nuevas ocupaciones que están surgiendo para la ciudadanía, y así a partir de ahí también poder construir la brecha que hay entre lo que la gente sabe, entre las competencias que las personas saben y lo que el mercado de empleo está demandando, y por eso es un orientador claro para el sistema educativo, para INEFOP, para la UTEC, para la Universidad de la República, o pretendemos que lo sea en términos de una orientación, es decir, hacia dónde va el mercado de trabajo y por tanto qué necesidades tienen las personas, pero también es un orientador para quienes tomamos decisiones de política pública, para decir, bueno, cuáles son en materia de políticas activas o de políticas pasivas, pero sobre todo de políticas activas de empleo, qué es lo que hay que hacer, dónde tenemos los principales problemas, cuáles son los principales desafíos que hay que hacer. Entonces esta primera etapa en ese sentido es muy importante. Y también para las personas, para orientar a las personas, decir, bueno, ¿qué es lo que más se está demandando hoy en el mercado de empleo? Si yo soy un chiquilín que tiene 18 años, que estoy estudiando y todavía no tengo muy claro qué hacer, tanto el chiquilín como la familia, saber hacia dónde tiene que ir, cuáles son los trabajos que tienen más futuro, cuáles son los que tienen mayores riesgos, cuáles son los que van a ser mejor pagos, dónde hay que enfocar la formación. Y para quien está trabajando también, qué competencias debo adquirir. Yo estoy en un puesto de trabajo hoy que capaz que está en riesgo de desaparición o que va a haber disminuida su demanda. ¿Qué cosas debo estar haciendo para poder transformarme hacia un puesto que no tenga esos riesgos? Entonces, esta primera etapa es eso. Como dijimos, es la primera etapa y no es la única que hay. Esto va a estar complementado con una serie de estudios que venimos realizando, que venimos convocando. Ahora hicimos las adjudicaciones de 8 estudios en 8 sectores distintos del mercado de empleo con una mirada prospectiva, justamente decir, bueno, ¿qué va a pasar en esos sectores? Sectores que van desde el agro, desde industrias creativas, desde empleos verdes, comercio, logística, bueno, 8 sectores distintos en los que estamos trabajando, tecnologías de la información, y otros que hemos lanzado ahora que tienen que ver con estudios vinculados a cómo generar políticas específicas, por ejemplo, para reducir la informalidad, particularmente en la frontera uruguaya y en la frontera brasileña, cómo abordar el tema de la zafralidad, las distintas zafralidades y cómo poder apoyar a los trabajadores en eso para evitar que sobre todo hayan espacios durante el año que constantemente estén sin empleo, y es una cosa. Y también otra área específica es lo que tiene que ver con el trabajo independiente, y particularmente el trabajo independiente en aquel que consideramos como el autoempleo, que muchas veces son personas que se quedaron sin empleo y salieron a pelearla. Bueno, ¿cómo podemos pensar políticas para darles una mano para que sean un trabajo digno, trabajo decente, bien remunerado y que tenga proyección de futuro? Ese es el objetivo que tiene la construcción de este CIMEL, que en las siguientes etapas va a estar incorporando además registros administrativos, más registros administrativos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, de la Inspección de Trabajo, también registros administrativos de INEFOP en términos de cuáles son las capacitaciones, cantidad de capacitaciones que están dando, qué cantidad de cursos y qué cursos específicos se están dando, y posteriormente de otras entidades como Banco de Seguro del Estado, todo lo que tiene que ver con accidentes laborales, cuánto, dónde, quiénes son,
qué tipo de accidente hay, qué consecuencias tiene, qué le provoca eso, y así otras instituciones prácticamente como la academia, estudios que hayan sido generados por la Universidad de la República, por las cámaras empresariales, por el PIT-CNT, toda la información que permita justamente nutrir a quienes tomamos decisiones, pero también al público en general, porque lo otro que hay que decir es que este CIMEL que va a quedar disponible hoy es de acceso público a todos los ciudadanos, que cualquiera lo va a poder utilizar, periodistas, investigadores van a poder tener acceso, pero claramente tenemos un foco muy especial en los tomadores de decisión de política pública, en lo que tiene que ver con políticas activas de empleo, pero también de política pública, sobre todo en lo que tiene que ver con educación y formación. Así que para nosotros es un orgullo poder presentar esta primera edición, esta primera versión del CIMEL Uruguay, la cual pretendemos además que tenga una actualización trimestral en materia de información, de modo que sea una herramienta viva, no es que ponemos unas tablas de Excel ahí y después quedan in eterno y un año más tarde sigue estando la misma tabla de Excel y no sé qué es lo que está pasando. La idea es que sea una foto de lo que está pasando con la realidad, pero una foto actualizada de eso. Así que de mi parte agradecer eso y bueno, y agradecer también a todos los que han sido parte, entre ellos OIT, que nos ha apoyado mucho. Hoy Rafael Díez de Medina no está por razones de salud, pero ha sido un gran impulsor de esto. Marcela Cabezas desde Chile también y Gerard Reineke, que bueno, que también nos está apoyando. Así que también en ese sentido todo el apoyo que hemos recibido y el saber hacer de esta institución tan importante en el mundo en materia de trabajo. Así que de mi parte, muchas gracias.